Sean todos bienvenidos a esta su casa, Iglesia La Fe. Les damos un cordial saludo de bienvenida, con un aplauso los recibimos. Qué bueno que nos acompañan. Siempre esperamos que compartan estas transmisiones, estas enseñanzas, para que podamos aprender y llegar un poco más allá de donde hemos estado llegando. Muy bien. Voltea a ver a la persona que está al lado tuyo y dile: presta atención. Vamos, díselo recio: presta atención, para que después no estés preguntando. Muy bien, y digo esto porque en muchas ocasiones, ya lo he anticipado, por hacer un comentario con el vecino, te pierdes de lo que se está enseñando. ¿Y qué? Y después nos queda un vacío, un espacio, y lo llenamos con lo que se nos ocurre, aunque sea una herejía. Y después disponemos que el predicador eso fue lo que dijo, ¿verdad? Por eso les digo que presten atención para después no andar preguntando. Muy bien. El ser humano tiene muchas características y cualidades que la mayoría pues se cree que son buenas, y tiene otras que para nada. Sin embargo, las tenemos. Aunque muchos se creen muy perfectos y dicen: no, yo casi no tengo imperfecciones, yo casi solo cualidades buenas tengo. Pero pues vamos a ver qué es lo que va por delante y qué es lo que en realidad predomina en nosotros. Y una de las características que tiene el ser humano, que en realidad no es que no sea tan buena, no es buena, y es algo de lo que el Señor habló específicamente, que es algo que se tiene que cambiar y no se ha hecho a cabalidad. Es algo que en su mayoría gobierna a las personas. Es el tan amado yo, el ego. Y eso del ego, muchos dirán: no, pues yo no tengo problema con el ego. Bueno, vamos a ver si es cierto. Ah, Así honestamente, levántenme la mano todos aquellos que han sufrido alguna traición de cualquier manera, de cualquier tipo. Vamos a ver, ¿cuántos han sido traicionados? ¿Cuántos han sentido que han sido defraudados por alguna persona en alguna ocasión? Ahora pregunto: ¿cómo te sentiste a la hora de esa traición? Vamos a ver, suéltate y haz de cuenta que estás haciendo catarsis hoy. ¿Qué sentiste cuando te traicionaron? ¿O cuando te defraudaron? ¿Cuando alguien te hizo daño? ¿Te dieron ganas de desquitarte? ¿De vengarte? ¿De que esta persona, aunque tú no se lo hicieras, pero que esta persona pagara el daño que te había hecho? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque ¿qué fue lo que se nos lastimó en realidad? Ese yo, el ego. Eso es lo que se nos lastimó. ¿Por qué lloran cuando alguien los abandona? ¿Por qué lloran? Ay, porque siento tristeza. No, ese es el cuento. ¿Cuántos han ido a funerales, sepelios? ¿Sí han ido? Cuando se muere alguien que estaba vivo. ¿No te has fijado que hay muchas cosas que se dicen ahí en los funerales? Claro, en ese momento la gente está dolida y toda la cosa, y no es faltarles el respeto, pero es de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que va al frente de cada ser humano, dije? Ay, no sean los locos muchis. ¿Qué es lo que va al frente? El yo. Fíjate pues, y presta atención cuando vayas al siguiente funeral. Espero que no sea el tuyo, ¿eh? Pero que cuando vayas, que asistas a algún funeral, presta atención y vas a escuchar que las personas, familiares o amigos del fallecido, van a decir: ay, tan bueno que era y todo, ¿verdad? O sea, alabándolo, algunos. Pero también vas a escuchar gente que va a decir: ay, es que hablando del difunto, ¿verdad? El fulano o la fulana me hacía, me decía, me traía, me daba, y ahora ¿quién lo va a hacer? ¿Has escuchado eso? Por ejemplo, si es una madre que perdió al hijo, dice: ay, es que ese mi hijo todos los días venía y me decía. O sea, ¿qué es lo que en realidad está diciendo? ¿Que va a extrañar a la persona? ¿O va a extrañar las cosas que le hacía sentir, las cosas que le daba? ¿Aló?
Por eso es la pregunta, ¿quién lo va a hacer ahora que ya no está? ¿Ves? Entonces, ¿a quién están extrañando? ¿Al muerto? No, en realidad no están extrañando al muerto, están extrañando cómo les hacía sentir el muerto, lo que les daba el difunto. ¿Estás acá? Entonces el dolor en realidad que sienten, ¿qué es? ¿El desprenderse de ese ser? No. El dejar de tener, de sentir o de disfrutar lo que esa persona te hacía pasar. Por eso es de que sabiamente, dice un viejo corito del hermano Arjona: no te enamoraste de mí, sino que te enamoraste de ti cuando estás conmigo. ¿A qué se refiere? A que cuando hay una pareja, ¿de qué se enamora? Ay, es que cómo me trata. ¿Cómo qué dije? No dice cómo le. En ninguna parte he escuchado a una pareja, hablando de su pareja, decir: es que cómo lo amo porque me deja que yo le sirva. ¿Ustedes han oído eso? ¿Verdad que no? No, no es todo lo que yo puedo dar, sino es lo que este o esta me puede generar. Entonces el enfoque, ¿te das cuenta? No es sobre los demás, sino es sobre cada uno de nosotros. Y es lo que ponemos siempre. Y eso es lo que va por delante. Y con esa manera de pensar, con ese yo, hemos querido entender a Dios. Hemos pretendido disponer lo que a Dios le gusta. Porque imagínate, por esa razón del ego, hemos querido humanizar a Dios. Y disponemos que a Dios le gusta lo que a nosotros nos gusta, que a Él le parece lo que a mí me parece. ¿Qué es lo que estoy poniendo primero? Son mis gustos, y casi que le estoy diciendo a Dios: mira, te tenés que sujetar a lo que a mí. ¿A quién? ¿Estás acá? Por esa razón, tanto relajo con mis amigos legalistas que por ahí nos escriben cositas bonitas. Siempre anteponiendo las cosas como seres humanos de lo que creemos o nos imaginamos que a Dios le gusta, sin haber entendido, sin haber, ¿qué dije? Lo que Él ha estipulado en su palabra. Y por eso el tema de hoy es entendiendo la gracia. ¿Cuál es el tema? Porque es una de las cosas que no hemos entendido de Dios. Fíjate que Dios es tan, pero tan grande, y nosotros tan cortos en entendimiento que no lo podemos entender. Sin embargo, hemos dispuesto, por eso de que todas las religiones han fallado por eso, porque han querido minimizar a Dios. Y encuadrarlo en las cosas que humanamente han entendido, sin dejar que Dios sea realmente el que exprese las cosas como Él ha dispuesto. Y entonces muchas veces pensamos que ya conocemos a Dios, que entendemos de Dios. Y en lo personal te digo, si simbolizáramos o si hiciéramos una figura de Dios como un océano, como nadar en el océano, yo te diría que solamente estamos empezando a mojarnos los pies en la orilla, ni siquiera nos hemos metido. Así de diferente, de enorme, de grande es ese Dios al que queremos entender, al que hemos querido limitar. Y te decía, ¿cuál es el nombre de nuestro tema? Entendiendo la gracia. ¿Por qué? Porque te decía, es una de las cosas que no entendemos de Dios. Sabemos a lo mejor el concepto o la definición, pero en realidad la entendemos. Porque cuando se pregunta ¿qué es gracia?, la mayoría posiblemente me puede dar la respuesta, la definición, que es un regalo que no se merece. ¿Qué es gracia? Un regalo no merecido. Ay, sí, pero en realidad lo entendemos. ¿Qué es eso?
que nos regalen algo que no merecemos? Porque ¿qué es lo que te dice el yo? Vamos a ver. Gracia, definición es, voy a plantearlo nuevamente. La definición de gracia es un regalo que no merecemos. Pero ¿qué nos enseña nuestro yo? Nuestro yo no acepta la gracia porque dice yo me lo merezco. Ah, pues si yo me porto bien, yo sirvo a Dios, yo diezmo, ¿aló? Me lo merezco. Pero dice que gracia es algo que no nos merecemos. Entonces aquí vamos a empezar la evaluación del yo. Porque te digo, algunos lo tenemos más alto que otros. Y aquí vamos a ver. Por ejemplo, si pregunto, ¿tú mereces estar vivo? ¿Cuál es la respuesta real? No la que tú me darías. ¿Cuál es la respuesta real? ¿Mereces estar vivo? Realmente no. ¿A cuenta de qué? ¿Qué beneficio tenemos con que tú estés vivo? Así, de veras. ¿En qué nos beneficia? Vaya, deja eso. ¿En qué beneficia a Dios con que estés vivo? Entonces, ¿mereces la vida? Respuesta, no. Ah, ya empezamos a ver que por ahí empezamos con la gracia. Aunque no lo aceptemos, porque ¿qué es lo que sucede cuando tú llegas en la noche a tu casa, a tu cama, te acuestas? A veces das gracias a Dios, a veces te quedas dormido con el teléfono en la mano, qué sé yo. Y al otro día te levantas, incluso hoy estás haciendo planes para mañana, la otra semana, el otro mes, ¿me explico? Porque tú estás dando por sentado con ese entendimiento del yo que tú mereces seguir vivo más tiempo. ¿Nos estamos entendiendo? Pero en realidad, ¿mereces estar vivo? No. Otra pregunta. ¿Mereces la luz del sol? Ni siquiera la agradeces. Sales a la calle, ¡ay, qué sol tan bárbaro! ¡Ay, cómo pica! En lugar de decir, gracias, Padre. ¿Nos estamos entendiendo? En realidad, todo lo que viene de Dios que es bueno, o sea, todo, lo recibimos aunque no lo merezcamos. Porque te digo, ni siquiera para empezar lo agradecemos. Solo por ahí. Muchas veces no agradecemos ni la vida, ni la salud. Todo lo damos por sentado como que fuera obligación de Dios tenernos vivos, tenernos sanos. Ah, pero cuando nos enfermamos, ¿qué? Dios guarde, si estamos sirviéndole a Dios, hasta le regañamos. Pero si yo te sirvo. ¿Aló? Como quien dice, me fallaste. Esto me recordó. ¿Qué es lo que reprochan algunas personas cuando se supone que son traicionadas por su pareja? Es eso, ¿verdad? Me fallaste. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero nunca le decimos te fallaste a ti mismo, porque te traicionaste tú solo. O sea, lo que hiciste fue exponer lo malo que eres. El daño al final te lo hiciste tú, porque quedaste al descubierto. Ah, no, siempre lo miramos lo que nos hicieron a nosotros, ¿verdad? ¿Ves? Y así muchas veces le reprochamos a Dios. No digamos si muere alguno de nuestros familiares, un ser querido, nuestra madre, un hijo. Le reprochamos a Dios, renegamos. ¿Por qué te lo llevaste? O sea, ¿y te lo merecías? Ah, ya se acabaron los amenes, mucha. ¿Te das cuenta? Ahora bien, todavía no, esta es la introducción apenas. Entonces, gracia es un regalo que no se merece. Y eso que solamente estamos hablando de las cosas materiales. Todo lo físico, lo material, todo eso también lo recibimos por gracia. ¿Por qué lo recibimos? Porque no lo merecemos. Pero ahí estamos. Voltea a ver a la persona que está al lado tuyo y dile, me alegro. Vamos, díselo. Ahí cambia esa cara de limón que tenés ahorita. Dile, me alegro que la gracia del Señor está contigo.
Todavía le puedes dar un aplauso al rey. Por lo menos de eso. Entonces las cosas materiales las recibimos por gracia. No digamos todos los beneficios que tenemos cuando estamos en Cristo. Que esto es extra. Estaba hablando solamente de las cosas materiales, de lo físico. Ahora vamos a ver de las cosas espirituales, que esto es lo verdaderamente bueno. Mira lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 2, del verso 4 en adelante. Leo la versión 60. Dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice? Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, no por obras, o sea, no es por lo que tú hagas, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no solamente nos ha dado lo material, sino encima de eso nos da la vida eterna, que eso es lo mejor. ¿No te gozas por eso? Porque te digo, no hemos entendido la gracia, porque hablamos de vida eterna y ni siquiera dimensionamos de qué estamos hablando. Fíjate pues, dice que nos resucitó. Y alguien dirá: pero si yo no me he muerto, ¿cómo me va a resucitar? ¿Estábamos muertos? Alguien dirá: no, si no me he muerto. Sí, estabas muerto. Y esa es la peor muerte, porque era la muerte espiritual. Hay muchos que se ponen a pensar: ay, y es que si me muero, y hablan de la muerte física, pero no piensan en la muerte espiritual. Y ya vamos a empezar a desglosar este asunto, porque si prestas atención, dice que nos resucitó. Por ahí empecemos. ¿Qué hiciste? ¿Qué puntos hiciste? ¿Qué buenas obras pudiste haber hecho? ¿Qué méritos tienes para que Dios dispusiera resucitar tu espíritu? La respuesta es nada. No pudimos hacer nada. Sin embargo, Él nos resucitó, y no solo eso, o sea, nos da la vida eterna, y con la vida eterna vienen los beneficios de gobernar juntamente con Cristo, porque dice que nos hizo sentar. ¿Qué dije? O sea, tampoco te preguntaron si querías, no vieron si te lo merecías, sino que simplemente te posicionaron en un lugar de gobierno y autoridad juntamente con Cristo. ¿No te gozas por eso? O sea, estábamos alejados de Él, y Él viene, o sea, muertos espiritualmente, presos en delitos y pecados, y Él nos saca de esa prisión, nos vuelve a la vida espiritualmente, y encima de eso nos pone en un lugar de honra, nos pone en un lugar de autoridad, de gobierno. Pero eso sí, no sobre los demás, sino sobre ¿quién te dije que va por delante de nosotros? ¿Sobre quién te puso a gobernar? Sobre el yo. Ahí empieza el asunto. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas? ¿A qué se estaba refiriendo? A que tenía que cambiar esa estructura mental que ha sido formada por el ego, a esa forma de pensar que ha gobernado a la humanidad.
que lo que dispone, lo que cree, lo que quiere es lo que siente que es su beneficio personal. Y ahora, Dios propicia un salvoconducto por el cual nos hace salvos, porque dice que somos salvos por gracia. Y en este punto tenemos que hablar otros asuntos. Voltea a ver a la persona que está al lado tuyo y dile: despiértate que tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dile. Presta atención. ¿Cuántas veces has oído o a lo mejor has predicado sobre salvación? Y decimos: Cristo salva, Él es el Salvador. Ahora pregunto: ¿salvos de qué? ¿De qué somos salvos? Porque predicamos salvación como iglesia, ¿verdad? ¿De qué somos salvos? Alguien dirá: para no ir al infierno. Te quedaste corto. Jesús no vino a entregar su vida simplemente para salvar a la gente de ir al infierno. O sea, por mucho miedo que a la gente le dé el infierno, eso no es de lo que los vino a salvar únicamente. Dice: por gracia sois salvos. O sea, Dios es amor. ¿Qué dije? No es que Él sienta amor. Dios es amor, o sea, su esencia es el amor. Pero el asunto aquí es que ese amor, que es Dios, está sujeto o gobernado o limitado por su justicia, que es el otro ingrediente de Dios. Porque Dios es amor, pero también es un Dios justo. Entonces mira cómo son las cosas. El amor de Dios está sujeto a su justicia, pero esa justicia de Dios la ejerce o la ejecuta con amor. Mira cómo se complementa. Porque Él no hace justicia sin amor, sino que es una justicia con amor. Por eso es de que la palabra dice que con ese gran amor con que nos amó. Ahora bien, nos amó, nos ama y nos amará. Te lo conjugué en los 3 tiempos para que tú no creas que simplemente así como está escrito ahí habla de que nos amó y ahora ya no. No. Dice la palabra que Dios nos amó, pero no se refiere a que solamente en un tiempo anterior, en un tiempo pasado, sino que el enfoque del decir Dios nos amó, o con el gran amor que nos amó, se refiere a que Dios lo estableció. ¿Dios qué dije? O sea, Dios dispuso amarnos. Y esa es la disposición de Dios. ¿Cuál es la disposición de Dios? O sea, Dios nos amó. Y ya. Por eso es de que el apóstol Pablo dice que si algo te puede sacar del amor de Dios, y la respuesta es no. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá, ¿qué? Separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo estableció. No te gozas tú por eso. O sea, Dios dijo: lo voy a amar y lo voy a amar. No es, por lo que Luis me hace sentir cuando canta. No, hombre. O sea, canta muy bonito el Patojo, pero ¿tú crees que no tiene mejores voces Dios? Pero aunque él cantara desafinado y perdiendo el tiempo, y como en algunos otros casos, en otras congregaciones que se les olvidan hasta las canciones, que se le olvidaran, ¿tú crees que no se agradaría a él de Luis? ¿Por qué? Porque él estableció que lo iba ¿a qué? A amar. Y así le puedes poner tu nombre. Di conmigo: Dios estableció amarme. ¿Qué estableció Dios? Pero eso no se queda aquí. Dios es amor, pero también es justo. Y entonces tiene que haber un complemento. Y fíjate que esto de que
Dios nos amó, que tomó esa decisión de amarnos. No solo lo dice Pablo en la carta a los Efesios, sino también Jesús lo dijo en el Evangelio según Juan capítulo 3 verso 16, que es un verso, creo que es el más famoso de la Biblia. Juan 3:16 dice: porque de tal manera, no dice ama, dice amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, y fíjate cómo es esto, no sé si se me perdieron los versos ahí en la pantalla. Cuando dice que porque de tal manera amó, aparentemente es un verbo en tiempo pasado. Sin embargo, lo que está diciendo es: Dios estableció amarte. Eso es lo que está diciendo. Y luego viene Jesús y dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, cuando él estableció amarte, fue que se cerró la disposición, el edicto real. Eso fue lo que él estableció, y eso es en tu beneficio. ¿Es en qué dije? Y eso es por gracia. ¿Te das cuenta? Él dijo amarte. Ahora bien, Jesús también, si seguimos leyendo el verso 17, sigue hablando al respecto del amor y luego habla de la salvación. Dice el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vuelvo a preguntar: ¿salvo de qué? Verso 18: el que en él cree, o sea, la persona que en Cristo cree, no es condenado, pero el que no cree, ¿qué es lo que dice? ¿Te fijas? No dice será condenado, sino que dice ya ha sido condenado porque no ha creído, o sea, no ha querido aprovechar ese salvoconducto, ese beneficio por gracia que el amor de Dios nos da para librarnos de su justicia. Y sigue diciendo, verso 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Prestaste atención cómo Dios manifiesta su amor? O sea, todo ser humano que dije ya es condenado. Así. No es que será condenado, dice que ya es condenado. Ahora, ¿por qué es condenado? ¿Por qué crees tú? Dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condena, o sea, estar fuera de la gloria de Dios. Y muchas veces lo decían: pero ¿qué es estar fuera de la gloria de Dios? No lo hemos entendido, pero tener paciencia un poquito. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios, conociendo la ley, lo que está establecido, quiere ejecutar esa justicia con amor. Y Él sabe que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cuándo fue que pecamos? Desde que falló el primer ser humano. Desde que falló la primera creación, desde allí. Desde ahí apareció la condenación. Entonces, Dios provee, te dije, la forma de cómo librarnos siempre con su justicia de esa condenación. Y dice que todo aquel que en él cree ya es salvo. Pero ¿qué pasa con el que no cree? Ya es condenado. Así.
Y entonces aquí también cometimos otro error donde en muchas ocasiones decimos o que queremos orar por alguien que quiere recibir a Cristo en su corazón, y a veces decimos: Padre, anota su nombre en el libro de la vida. Y aquí está mal la cosa, porque no es que Dios lo va a anotar en el libro de la vida, porque dice la palabra que Él no va a anotar, sino que lo que hace es borrar. ¿Lo que hace es qué? ¿Y cuándo los borra? Cuando llega el momento en que no quisieron, o sea, se le llegó su tiempo y no quiso aprovechar esa gracia. ¿Esa qué? Ese favor que no merecíamos, de que el Hijo unigénito de Dios viniera a poner su vida por nosotros, y no la queremos aprovechar simplemente creyendo en Él, pues ese nombre es borrado y esa persona ya ha sido condenada. Así de sencillo. Entonces la condenación no es simplemente la muerte, porque creemos que la paga del pecado es muerte y pensamos que es esa muerte material, esa muerte natural, física. Pero no, mis amigos, es la muerte espiritual. ¿Alguien ha sentido depresión en algún momento? ¿La tortura en dónde es? ¿En el cuerpo o en la mente? ¿En dónde es la tortura? ¿En el cuerpo o en la mente? Y tu mente, después de que tú mueres, sigue viva. La condenación, la muerte segunda que dice la palabra, que está simbolizada en el libro del Apocalipsis como el lago de fuego, es el terminarse, como dice Jesús también en otra parte, cuando se acaba el alma, la destrucción del alma. Y de eso, de esa destrucción, es que somos salvos cuando creemos en Cristo. Por eso es de que dice que Él nos da vida eterna. Pero el que lo rechaza, lo que recibe es muerte. Y es esa muerte espiritual de lo que estamos hablando. Entonces, al final, Dios cuando recuerdas que uno de los textos o de los versos que usan los amigos que les gusta meterle miedo a la gente con eso del rapto y toda esa onda, es 2 Pedro 3:10, que dice que el día del Señor vendrá y todo el rollo. Pero el verso 9 casi no lo usan. Y el verso 9 lo que dice es que Dios, no queriendo que nadie se pierda, que Dios, ¿qué dije? Porque es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. ¿Por qué? Por el amor, por su gracia. Y mira cómo es el asunto. ¿A cuántos les gustan las misericordias de Dios? Pues es parte de su gracia. Incluso la palabra dice que por su misericordia Él hace que su sol salga para justos e injustos. O sea, para todos, porque la mayoría que somos, por nuestras obras que somos, injustos. Ahora, por la obra de Cristo es que hemos sido justificados. Eso es diferente. Pero por nuestras obras caemos en la injusticia. Sin embargo, Dios, vamos a pasar examen. ¿Qué fue lo que estipuló Dios? Ya se te olvidó. Yo te dije que no es una palabra en tiempo pasado, sino que es algo que Dios estipuló. ¿Qué fue lo que Dios estableció? Amarte. ¿Qué fue lo que Dios estableció? Ahora, ¿cuántos le hemos fallado a Dios? ¿Cuántos le seguimos fallando? Y mira cómo es el asunto. Muchas veces nos volvemos tan religiosos, amadores de los ritos, de las ceremonias, de la apariencia, pero aún así Dios nos ama. Y aún cuando nosotros queremos vernos por encima de los demás, queremos vernos o creernos perfectos sobre los demás, así nos sigue amando Dios con esos defectos. Claro, que Él está de acuerdo con esos defectos, por supuesto que no.
porque por eso nos llama a que nos arrepintamos, a que cambiemos esa manera de pensar. Y esa manera de pensar lo que ha hecho nada más es limitarnos. Porque si te pones a pensar y analizas concienzudamente, ¿qué beneficios te ha traído poner en primer lugar a tu yo, tu ego? ¿Qué te beneficia? Y mira cómo es esto, porque para algunas personas es tan grande ese yo que para ellos es superior que Dios. Y no porque en realidad sea superior que Dios, sino ellos han puesto en prioridad su ego. Y por eso es que escuchas a gente que a mí me da risa cuando uno les pregunta, por ejemplo, si vas a hacer algo para el Señor, o si vas a servir aquí, colaborar con algo de la iglesia, o vas a venir a una reunión. La respuesta que te dan casi siempre es: primero Dios. ¿Qué te dicen? Ahora, esa es una respuesta falsa, porque no es de Dios creador que están hablando. ¿De qué Dios es que están hablando? Es de su Dios personal, no es de Dios Padre celestial, todopoderoso. No es de ese Dios que está hablando. Es del Dios de ellos. ¿Cuál es el Dios de ellos? Es su yo. Cuando dicen primero yo, a ver si vengo. ¿Por qué? Porque imagínate, es ridículo. O sea, vas a venir a la reunión de los hijos de Dios. Primero Dios. O sea, como quien dice, ¿será que Dios quiere? No, en ese caso sería a ver si yo quiero. Eso sería lo más sincero de decir. Pero te dicen religiosamente primero Dios. Y ahorita ya saltaron brincando algunos por ahí que dicen: no, que la Biblia dice que tenemos que poner a Dios. Sí, pero no de palabra, sino en la realidad. ¿Cuántas veces ponemos a Dios en primer lugar? Así de veritas. Ahorita para el tiempo de vacaciones miré unas publicaciones de algunos amigos pastores que ponían la foto de las playas, de las costas, aquel montón de gente, ¿eh? Y la foto de la iglesia, las sillas vacías, y decía: triste realidad. Pero no solo es para vacaciones. ¿Qué dije? ¿Viene familia? Ay, es que tengo que atender a mi familia, pastor. ¿Aló? Ay, es que no me siento tan bien, pastor, o sea, estoy enfermo. No, pero estás diciendo: Señor, tu palabra dice que por tu llaga. Ay, entonces, no sé si me estoy explicando. ¿Qué Dios es el que dices primero Dios? Es tu Dios, ¿verdad? Es tu yo. Es a ver si tengo ganas, a ver si estoy de ánimo, a ver si no llueve, pastor. Se acabaron los amenes, los aplausos, no digamos, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Yo te dije, vamos a evaluar cómo está nuestro ego, ese que hemos puesto como Dios. Y lo hemos puesto como Dios porque en muchos eclipsa a Dios. Y no porque en realidad sea grande, sino porque ellos lo quieren hacer grande. Y entonces Dios puede querer seguirlos amando y amando y amando, pero va a llegar un momento en el que ese amor no es que se acaba, pero tiene que entrar la justicia. ¿Qué tiene que entrar? Y mira cómo son las cosas. Muchas veces la gente dice: ay, es que ahora sí voy a servirle a Dios, porque de repente les pasan cosas malas. Y dice: ay, es que Dios me está castigando. No, no es que Dios te esté castigando. De verdad, Dios no te está castigando ahorita. Lo que te está castigando son tus propios actos. ¿Qué dije? No se te quedó. Te dije que Dios no te está castigando ahorita. Lo que te castiga son tus propios actos. Dice la palabra que no nos engañemos. Dios no puede ser burla. Yo sé que te sabes la Biblia. Dios no puede ser ¿qué? Todo lo que el hombre siembra. ¿Qué dije? No dice una parte, ¿verdad? Todo lo que siembras va a tener una cosecha.
Y muchas veces esa cosecha es el castigo de las cosas que no te gustan, que no, ¿qué dije? Que no te gustan y piensas que es Dios el que te está castigando, pero ¿quién se está castigando en realidad? Eres tú mismo por seguir a tu Dios que ha sido tu yo, tu ego. Muchas veces por esa necedad que a muchos caracteriza, ¿en qué caen? Y cada cosa tiene una repercusión, sea buena o mala. Todo lo que el hombre siembre, eso que sembró va a cosechar. Y si tú decides andar haciendo cosas que no son buenas, ¿qué vas a cosechar? Eso mismo. No levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes han criticado, han murmurado, han hablado mal de otras personas aun cuando no les constan las cosas? Han soltado su lengua simplemente, ay, porque están pelando al pastor, ay, yo también lo pelo. ¿Aló? ¿Y después qué? Ay, ¿por qué me estará pasando esto? Gloria a Dios por ese silencio. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces nos hemos metido a fallar? Y no solamente estamos fallándole a Dios, primero nos empezamos a fallar a nosotros. ¿Por qué? Por poner en primer lugar el ego, el yo. Y luego nos duele, porque ¿qué es lo que se nos lastima? Lo que pusimos primero. Porque si realmente, mira cómo son las cosas. Te dije algo ahorita que no sé si pusiste atención. Cuando tú sales lastimado por la gente, ¿qué es lo que te lastiman? El ego. ¿Por qué te lastiman el ego? Porque es lo que pones por delante. Eso es tu primero Dios, primero tu ego, eso. Porque si verdaderamente pusieras a Dios primero, ¿quién iría delante de ti? No sé si me expliqué. Pones a tu ego, entonces ¿qué es lo que te lastiman? El ego, porque eso es lo que va adelante, ese es tu escudo. Pero si de verdad fuera Dios el que fuera delante de ti, ¿a quién le caerían las cosas? Le caerían a Dios. Y entonces Dios vendría a ser como un escudo para ti. Pero ¿por qué es que has salido lastimado muchas veces, herido en otras cuantas, defraudado, enojado, traicionado, abandonado? Porque lo que pones antes no es ese escudo que quiere ser el Señor para tu vida, sino ha sido nuestro ego. Y cuando prestas atención, el ego desarrolla otras cositas que tampoco son muy buenas. Porque el ego nos hace pensar o caer en la vanidad. Y la vanidad nos lleva a la soberbia. También el ego nos hace caer en muchas ocasiones en la avaricia. ¿Y para qué te sirve la avaricia? Para nada. Pero cuando hacemos a un lado ese ego, cuando quitamos de en medio eso que nos hace estorbo, las cosas van a cambiar. De verdad van a cambiar. Porque entonces va a empezar a haber una transformación verdadera. No sé si te has fijado de algunas personas, de repente en alguna otra congregación que te han contado, en algún otro planeta, que a veces cuando están orando, están en el tiempo de adoración, en un tiempo de recogimiento espiritual, y están sintiendo la presencia y te hablan en lenguas y se gozan y todo aquello, tan bonitos que se miran cuando están orando.
Pero no les vayas a tocar algo que les enoja, porque te dejan hablando solos, ni se despiden, se largan, te dejan tirado todo. Conozco algunos cuantos casos. ¿Qué pasó entonces con esa supuesta espiritualidad que tenían ahí? Oh, hasta hablando en lenguas. Era solamente una apariencia. ¿Te das cuenta? Por eso la palabra no falla. ¿La palabra que dije? Y siempre va acorde a lo que nosotros necesitamos. Jesús dijo, el que no nace de nuevo, o sea, dicho de otra manera, el que no se muere. Porque para nacer de nuevo, primero que hay que hacer, morirse. Pero ¿qué es lo que tenemos que matar? Ay, qué feo si oye eso, van a decir, lo que hay que eliminar es ese yo. Eso que tanto amamos, consentimos y cuidamos, y muchas veces idolatramos. Entonces, recapitulando, Dios es amor, pero también es justo. Y esa justicia tiene un equilibrio, y ahí es donde se aplica la gracia. Pero hay algo más que necesitamos entender, y con esto vamos a terminar. Pero quiero que prestes atención, porque hay dos cosas en Dios que permanecen. Y para nosotros como seres humanos a veces es un poco difícil entender esta situación, porque parecieran cosas contrarias o cosas opuestas y que se supone, según nuestro entendimiento, que no pueden estar juntas. Pero por un lado vemos la gracia de Dios, que es un regalo, o mejor dicho, son regalos que no merecemos. ¿Qué es la gracia? O sea que todo lo que Dios nos ha dado no lo merecemos. Pero por otro lado está la otra constante, que es la ira de Dios. ¿Qué es? ¿Qué dije? Por eso es de que algunos, cuando dicen Dios es amor, agregan, pero también es fuego consumidor. Y sí, aunque no lo hemos conocido como tal. Porque lo que impera hasta el momento es su gracia, aunque la ira de Dios está presente. O sea, algunos dicen es que vendrá el día de la ira. No han leído. Y esto lo vamos a ver más adelante, donde el Señor da a conocer a uno de sus profetas que vendrá el tiempo del fin de la ira. ¿Qué dije? El fin de la ira. No es que va a venir la ira, sino que va a llegar un momento en que se va a terminar, eso sí. Pero de que está presente, está presente. ¿Por qué no se manifiesta? Por su gracia, por ese amor, eso que está presente en todo momento y que lamentablemente no entendemos, que espero que ahora empecemos a entenderla, porque ni siquiera lo hemos aprendido a agradecer. Y te digo, no hemos aprendido, porque si ya hubiéramos empezado a aprender a ser agradecidos por todas esas maravillas con Dios, te digo, las congregaciones no tendrían espacio para tanta gente. Se pelearía la gente por servir a Dios, por aportar para Dios, por estar buscando del Señor. Pero ¿qué es lo que miras? Apatía, rechazo, pereza, negligencia. ¿Por qué? Porque el Dios de cada uno, el famoso yo, es el que les hace creer que todo se lo merecen. Y es lo que necesitamos cambiar. Y quiero invitar también a todos los que nos ven a través de la televisión o la internet, que si quieren empezar a cambiar estas cosas por su beneficio personal, repitan una oración con nosotros para que las cosas empiecen a cambiar en tu vida y pongas al Señor en primer lugar. Di conmigo: Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Entiendo que tú me amas
y que lo has dado todo por mí. Te lo agradezco y creo el sacrificio de Cristo fue en mi beneficio. Yo te recibo en mi corazón para que seas el Señor de mi vida. Lo creo por Cristo Jesús. Amén. Amén. Siempre te esperamos en esta tu casa, Iglesia La Fe. No te olvides, sigue siendo el bendito del Padre.